Bienvenidos estudiantes a la semana 32 con el tema de límite y derivada de una función real, la cual corresponde a la semana 2 del proyecto 6. Buenos días estudiantes, bienvenidos a la semana 32 sobre lo que se trata los límites y las derivadas de una función real, recordando que eso es desde el 18 al 22 de enero del 2021. Vamos a empezar por desarrollar las actividades solicitadas de la página 194 a la 201, en donde podrán revisar cada uno de los contenidos relacionados al límite y derivada de una función real. En cuanto a lo que es un límite de la función real, se tiene la siguiente definición algebraica, en donde tenemos una función representada con la letra t si el manejo de la variable está entre mayor o igual a 0 y si es en el extremo negativo, menor a 0. En definición, teniendo en cuenta la misma, se trata de la distancia entre los dos puntos que se tiene. Si x es mayor o igual a la y, entonces x es menos y es mayor o igual a 0. En otras palabras, si nosotros ubicamos la x en la recta numérica y es menor al valor que se toma en y, el resultado que se obtiene es mayor o igual a 0, por ende será creciente. Con lo que de la distancia se trata, en XY tenemos la siguiente fórmula que estoy remarcando en este momento con azul. En la fórmula de la distancia hacemos una resta entre lo que tenemos en el eje X restado con el eje Y, dándonos así X menos Y. Entonces, si X es menor que Y, a la vez, al restar estas dos variables, el resultado que se obtiene es menor a 0. ¿Ok? Entonces, aquí, en el caso anterior, si X es mayor o igual a Y, entonces el resultado es mayor o igual a 0. Y en el caso de acá, si X es menor que Y, el resultado que se obtiene es menor que 0. Por lo tanto, la distancia se invierte, es decir, que ya no es X menos Y, sino que se obtiene al final Y menos X. Tenemos el ejemplo 1, donde dice, para X, que es igual a menos 3 y Y igual a 1, se tiene la distancia entre el punto menos 3, 1. Es decir, aplicando la fórmula anterior, vamos a hacer la resta entre X y Y. Como X es negativo, ponemos menos 3. Como la Y es positiva, este negativo pertenece a la fórmula anterior, es decir, el menos. Entonces tenemos menos 3 menos 1. Al ser de signos iguales es una suma, por ende nos da menos 4. Aplicamos valor absoluto tal como nos muestra la fórmula y el valor absoluto de un negativo es igual a un positivo. Entonces la respuesta es 4. Segundo, si X es igual a 4,6, eso también va a ser la imagen de Y. Entonces la distancia va a ser la coordenada de ambos números, 4,6 en X y 4,6 en Y. Entonces al restar cada uno de los extremos, el resultado nos va a dar 0 por más valor absoluto que le demos. Tercero, en este caso, el significado de X es de 0, y cuando X toma el valor de 0, tiende al 0 positivo o tiende al 0 negativo, es decir, hay dos extremos. Por donde usted vea en la recta numérica, ya sea del lado izquierdo y lado derecho, siempre en el caso del límite va a tender a 0, pero nunca va a ser igual a 0. Se aproxima bastante, es decir, 0,01, 0,0001, pero no va a llegar a ser el 0 en sí. En una terminología como que esta variable delta en letras griegas, si yo leo hacia el lado derecho, se lee normalmente como se ve el signo, es decir, menor que 1, ¿verdad? Digamos que esto es una variable delta. Delta menor que 1 es un tipo de intervalo, y si yo veo hacia la izquierda, no se lee como está el signo. Obviamente, el signo que ustedes ven aquí es menor que, pero si yo estoy leyendo de aquí para la izquierda, se lee como mayor. Entonces, delta es mayor que 0. Por ende, tenemos un comprendido entre este intervalo números decimales o fracciones. Se dice que si X pertenece a los reales, donde X no sea igual a 0, menor que se lee como mayor que a la izquierda, sino como les había explicado, se interpreta como pequeño. Y menor que hacia la derecha se lee como menor que, con tal cual se ve el signo, y se interpreta como suficientemente pequeño. Es decir, que si yo veo de aquí hacia mi límite izquierdo es pequeño, pero como no me puedo pasar de este a la derecha es suficientemente pequeño. Lo que está con rojo y con azul está acompañado. Ejemplo 2.
sea delta igual a 0,1, todo número real, x igual, que no sea igual a 0, tal que el valor absoluto de x sea menor a 0,1, será pequeño con respecto a delta igual a 0,1. Es decir, que si toma otro valor, en este caso negativo, a este negativo se le aplicaría el valor absoluto, por ende, este 0,05 sería menor que 0,1. Con lo que este valor es pequeño respecto al primer valor de delta, que es 0,01. Y por el contrario, si yo le doy un valor de 0,15, no es pequeño respecto al primer valor de delta. Obviamente que si es 0,15, al tener otra décima, en este caso se forman dos decimales, se hace una centésima, quiere decir que se va haciendo cada vez más pequeño el resultado como imagen. Entonces, al verlo de esta manera, 0,15 va a ser mayor a 0,1. Todo lo que se vea en avance hacia 0 y en adelante va a ser mayor. Ejemplo, si yo hago una recta numérica, aquí, y yo trazo 0 en medio, aquí, todo lo que esté hacia la izquierda o hacia la derecha, bueno, en el caso de la derecha va a ser mayor. Todo lo que esté hacia la izquierda va a ser menor. Como 0,15 es positivo, obviamente está a la derecha de 0, por ende va a ser mayor a 0,1, porque 0,1 estaría entre 0 y 0,15, ¿sí o no? Entonces sí sería mayor. Notación. Con respecto a notación, x cuando tiende a 0 se lee así, x tiende a 0, o también que x se aproxima a 0. Y cuando x tiene un subíndice 0 que se lee x tiende a x sub 0, también se aproxima a x sub 0. En otras palabras, cuando se trata de límites, los valores que tome la imagen de la función no serán 0, pero siempre se aproximarán al mismo. Ejemplo 3. Consideremos el caso donde x es mayor a x sub 0. Se tiene la distancia entre x sub 0 menos x. Es decir, que al aplicar valor absoluto voy a obtener un valor que sea mayor a 0. Sea x sub 0 igual a menos 2,5, consideremos la función real definida como fh igual menos 2,5 más h. Para todo valor que h tome pertenecerá a los números reales. Vamos a calcular las distancias que se muestran en la tabla. Por ejemplo, para h tenemos esta columna. Todos los valores que tome h van a ser estos, que tienen 0,1, 0,01, 0,001 y así en adelante. Ahora, como ya tenemos la función, que es esta de aquí, y la voy a remarcar, esa es la que vamos a utilizar porque donde esté la h vamos a reemplazar los valores de la tabla. Es decir, si yo pongo en el primer caso, cuando la función en h toma valor 0,1, como está aquí, eso va a ser igual a menos 2,5 más el valor de h que he puesto, 0,1. Por ende, el resultado va a ser 2,4. Y así sucesivamente. Si yo calculo con 0,01, obviamente tendré menos 2,5 más 0,01 y el resultado va a ser este. Si usted se da cuenta, a medida de que voy agregando ceros, así también en la respuesta de la imagen se van agregando en este caso los 9, lo que indica que siempre se aproximará al número más grande del límite, pero nunca tocará el mismo. Así como en el caso de los ceros, siempre será 0,1, 0,0001, pero nunca será 0 en sí. Entonces, si nosotros verificamos todo esto, ya no solo con la función, sino aplicando la fórmula de la distancia, yo en la fórmula de la distancia voy a restar el valor inicial que está en x menos x sub 0, que vienen a ser los valores que tomó la columna de la h. Pero en este caso serían los resultados de la imagen. Es decir, que todos estos resultados, que los voy a encerrar para que no haya confusión, los valores que están de este lado como imagen vienen a ser los nuevos valores de x. Entonces, eso quiere decir que con estos valores se va a restar el x sub 0 inicial, que sería menos 2,5. Entonces, en la fórmula de la distancia yo reemplazo el valor de x sub 0 menos x, que en el primer caso se le da 2,49. Entonces yo resto menos 2,5 menos lo que tomé de valor al inicio para que salga menos 2,49, obviamente fue 0,01. Entonces, ahí estoy verificando que mi resultado final es 0,01. Y lo mismo aplico para el resto de fórmulas de distancia. Luego con 2,499, luego con 2,4999,
y así sucesivamente, representando que salió de cada uno de estos factores del valor de h y se obtiene la resta del mismo. Es decir, que si yo le doy este valor en h, al final, al restar x sub 0 menos el valor de x, me va a dar el mismo resultado inicial. Eso es la última conclusión. Se observa que los números reales 2,49 y menos 2,495 y así sucesivamente se aproximan cada vez más a menos 2,5 y los resultados h se aproximan cada vez más a 0. Es decir, que nunca va a ser 0, pero tiende a ese número más cercano. Noción del límite de una función real. La noción de límite se limita al tipo de funciones afines cuadráticas ya tratadas. Se dice que la función x tiene a L, que viene a ser la interpretación de la variable, cuando x tiende a 0, es decir, límite. Se escribe así: para representación del límite de la función x sería límite cuando x tiende a 0, está aquí como subíndice una x señalando un 0, de la función x, es decir, de f de x, va a ser igual a L. Es decir, que cuando yo interprete límites va a ser igual a un número que se aproxime a 0. Ejemplo. En el ejemplo 4 tenemos, sea la función real definida como f sub h, va a ser igual a L más 2h al cuadrado. Para todo valor que tome h será un número real. Por ende, se tiene que el límite de cuando h tiende a 0, la función basada en esa variable h va a ser igual a L más 2h al cuadrado igual al límite que yo estoy requiriendo. En otras palabras, conforme h se aproxime a 0, la distancia de fh va a ser igual a esto que acabé de indicar anteriormente. Suficientemente pequeña conforme h sea suficientemente pequeño. Cociente incremental. Con respecto a lo que es cociente incremental, tenemos un siguiente ejemplo de la fórmula. Por ejemplo, si tenemos sean a y b, dos intervalos de los números reales. La función de a en b, donde los variables que tiene a pertenecen al conjunto a fijo y h pertenecen a los números reales, tal que h no sea igual a 0 y a más h pertenecen a la imagen, al conjunto a. El cociente incremental de la función en el punto A se denota QH y se define como lo que sí. Es decir, en resumen, todo esto vendría a ser la fórmula para poder determinar la noción de la derivada de una función. Es decir, que si yo tenía una derivada fh o fx, yo en estas letras que estoy nombrando simplemente borro y cambio el tipo de letra o la clase de letra, que en este caso sería x. Entonces ustedes van a tener como fórmula que la función va a ser igual multiplicada a más h menos la función de a sobre el valor que tiene h. Vamos a ver de qué se trata esto en un ejercicio, recordando que los valores que tome h no deben de ser igual a 0, porque si usted observa en la fórmula abajo, si usted le pone 0, el resultado va a salir error o indeterminación, porque no existe la división para 0. Muy bien, a continuación voy a explicar el ejemplo 5 del ejercicio 4 de la página 202 del libro, literal C. Solo literal C para que ustedes desarrollen el resto de literales de la actividad de aprendizaje. Revisemos. En este caso, tenemos para el ejercicio 4, aplicando esta fórmula que acabé de indicar, tenemos 3 ejercicios. Ustedes van a resolver el ejercicio A y el ejercicio B, después de ver cómo resuelvo el ejercicio C, que tiene raíz cuadrada. En el caso de la fracción, no olvide de que tienen que realizar, si es necesario, una suma de fracciones. No olviden de que deben de calcular el MCM, en el caso que sea necesario. Muy bien, veamos el ejercicio literal C. Sea h menor que 1 y mayor que 0, ya saben que para la derecha se lee normalmente el símbolo, mientras que para la izquierda cambia de significado. Calcule el cociente incremental. QH igual a f, paréntesis, a más h menos la función de a sobre h para cada función, y a pertenece a los números reales que en cada literal se indica. Entonces, como ejercicio tenemos esto, que la función de x va a ser igual a la raíz cuadrada de x cuadrado más 1, donde el valor que tome a según la fórmula de derivada va a ser 0. A continuación voy a explicar ese ejercicio. En este ejercicio podemos apreciar que tenemos una función de raíz cuadrada, la cual va a ser representada de manera derivada
con la expresión f de a y luego con la expresión f de a más h. Esa es la derivación que vamos a hacer con respecto a cociente incremental. Entonces, la expresión como tal es f de a y la vamos a transformar a más h. En esa conversión que realizamos, decimos, donde está x va a ser reemplazado por a más h en el primer caso, es decir, raíz cuadrada de a más h elevado al cuadrado. En donde está x al cuadrado ponemos a más h. Luego sumamos con 1 como indica la función original. Cerramos con la regla, lo que es la función, y después continuamos con el reemplazo de fa. Es decir, como indica la fórmula de cociente incremental, restamos con la misma función y en lugar de x vamos a poner a. Ponemos raíz cuadrada, trazamos la línea, y en lugar de x cuadrado ponemos a al cuadrado más 1. Entonces ya reemplazamos primero con a más h y luego con a al cuadrado. Una vez hecho eso, la fórmula nos indica que hay que dividir para h. Perfecto, está terminada esa representación. Una vez ya reemplazado eso, ponemos los valores que nos indica que a en ese ejercicio va a valer 0, según lo que indica el planteamiento. Como lo indico en este momento, a es igual a 0, entonces ponemos f de a más h va a ser igual a, en lugar de a pongo 0 más h elevado al cuadrado más 1. Recordamos que la raíz se encierra en todo, luego restamos a al cuadrado más 1, entonces ponemos raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 1, porque ese es el valor de a. Y cerramos la raíz. Una vez cerrada la raíz, ponemos como denominador el h y vamos a reemplazar con los cuadrados que vamos a calcular. Función de a más h va a ser igual a 0 más h al cuadrado es igual a h al cuadrado porque el 0 no tiene valor, sumado con 1 nos da raíz cuadrada de h al cuadrado más 1. Lo mismo en el otro caso, 0 al cuadrado se anula y se hace 0 y nos queda raíz cuadrada de 1 menos raíz cuadrada de 1. En ese caso, hemos estado planteando el denominador, que es h. Una vez hecho eso, vemos que queremos eliminar esas raíces. Para ello, todo lo que tenemos expresado vamos a resolver. En este caso, raíz cuadrada de 1 es 1. Entonces, el resultado final sería h al cuadrado más 1 en raíz cuadrada menos 1 sobre h. Pero yo necesito eliminar esa raíz del numerador. Entonces, yo voy a aplicar en ese caso del resultado lo que es el método de la racionalización en el caso de la conjugada. Nosotros no podemos aquí en este caso eliminar directamente h, sino que aplicamos la conjugada a través de la racionalización. Recordemos que la racionalización en el sentido de conjugada es multiplicar por un término de signo contrario. Veamos y recordemos de qué se trata. Muy bien, para la conjugada voy a tomar la respuesta que acabé de encerrar, la voy a escribir aquí abajo, h al cuadrado más 1 menos 1, cerramos la raíz hasta donde debe de llegar, hasta 1 positivo, y luego sobre h. En ese caso vamos a fijarnos y a recordar sobre cómo era la conjugada. La conjugada consiste en que si yo tengo un negativo, aquí negativo 1, yo quiero eliminar la raíz, yo voy a multiplicar toda esa expresión de nuevo por lo mismo, pero ya no con negativo 1, sino con positivo 1. Si ven, he repetido h al cuadrado más 1 y luego en vez de menos 1 le pongo más 1. Eso es la conjugada. Cambiarle el signo al término independiente que está por fuera de la raíz en este caso. Sobre h, que es el mismo denominador, no sería sobre h, sino que tengo que volver a repetir lo mismo que tengo en el numerador, poner en el denominador. Entonces pongo h al cuadrado más 1 y otra vez más 1. En resumen, lo que yo puse en el numerador lo repetí en el denominador. Una vez hecho eso, multiplico todo lo que tengo en el numerador. Si usted se da cuenta, hay dos veces repetido h al cuadrado más 1. Significa que me puedo basar en el principio de diferencia de cuadrados perfectos.
en el cual yo multiplicaba dos términos formando un binomio donde cada uno de ellos, el segundo término, tiene un signo diferente. En este caso, el resultado sería a al cuadrado menos b al cuadrado. En resumen, la diferencia de cuadrados perfectos para este ejercicio sería que el término independiente me dice que tengo que aplicar diferencia de cuadrados perfectos, que sería menos 1 y más 1. Entonces, h al cuadrado más 1, que es el que se repite, lo elevo al cuadrado porque está dos veces, ¿verdad? Y en el caso de menos 1 y más 1, multiplico más por menos, menos 1. Ahí tenemos en el numerador. Ahora, en el denominador multiplicamos el h por todo lo que está en el segundo denominador, lo volvemos a repetir y lo ponemos en un paréntesis. Entonces ponemos h multiplicado por raíz cuadrada de h al cuadrado más 1, cerramos la raíz y sumamos más 1. Entonces ahí ya tenemos la primera respuesta de esa conjugada y la debemos simplificar. Muy bien, como tengo cuadrado ahí y la raíz también adentro, elimino y al momento de suprimir eso me va a quedar como resultado en el numerador h al cuadrado más 1, porque eliminé todo lo que es potencia y raíz, menos 1, que es el término independiente. También lo escribimos en el numerador, menos 1. En el caso del denominador, repetimos lo mismo que teníamos en la parte de arriba. Y yo me puedo dar cuenta que tengo términos semejantes en el numerador. En el numerador los términos semejantes serían 1 y menos 1. Recuerden que al sumarse y restarse quedaría 0. Entonces se elimina y nos da 0. En ese caso, h al cuadrado se puede simplificar con h. Por ende, arriba nos quedaría una sola h, porque ya simplifiqué con la de abajo. Entonces, ahora sí, la respuesta final de este ejercicio sería h en el numerador sobre h al cuadrado más 1 más 1. Recordando que los primeros dos términos están dentro de la raíz. Y esos no se pueden eliminar, sin embargo, ya he disminuido totalmente el numerador. Continuemos ahora sí con el ejercicio de las actividades de aprendizaje. Una vez explicado ese ejercicio, vamos a ver la interpretación geométrica de física del cociente incremental. En la ficha PDF, ustedes tienen en la página un ejercicio referente a lo que es la justicia y la equidad en cuanto al comercio y la asignación de precios y el conseguir ingresos de un negocio. En este caso, la interpretación física del cociente incremental se traduce de velocidad a aceleración. Es decir, el desplazamiento que toma la pendiente conforme avance un objeto en el espacio, que en este caso está representado como la recta tangente a dicha pendiente, como lo muestra la gráfica de las diferentes posiciones que toma un objeto en el plano cartesiano. En este caso no vamos a hacer gráfica, entonces solamente explicaré el ejemplo en el cual se basa. En la siguiente figura se muestran las posiciones. Digamos que ustedes tienen ya posiciones de un móvil en un plano cartesiano. Y lo que implica que al trazar una recta tangente a lo que se forma como figura, tiene como ecuación cartesiana la pendiente de esa función. Es decir, y menos fa, que sería y1 menos x1 igual a m por x menos a, por decir así, como se calculaba anteriormente la ecuación de la recta. Para comprender un poco más esto de la interpretación física del cociente incremental, van a resolver el ejercicio 6 de la página 206. El cual habla de un corredor de 100 metros planos que establece en sus registros la siguiente función de desplazamiento, medida en metros, donde se tiene que st, que es la función, va a ser igual a 8t más 0,09 al cuadrado, donde los valores que tome t sean mayores o iguales a 0, es decir, que ella no podía utilizar, la estudiante o el docente en este caso, no podemos utilizar el valor que sea 0, sino los que estén superiores al mismo. En el primer literal, ustedes tienen que calcular el valor menor de 0 que toma el t, tal que ese t sea igual a 100 metros. Entonces, si nos están pidiendo que encontremos el valor que toma t cuando está en la distancia de 100 metros, tenemos que hacer una igualación. Entonces, en el siguiente ejercicio voy a explicar de cómo se calcula esto al momento de igualar la función completa y encontrar el valor de t.
Luego vamos a calcular el desplazamiento de la velocidad y la aceleración en los tiempos que se indican en la tabla. Si ustedes observan, este ejercicio está en la ficha pedagógica, es decir, que lo pide, ya está establecido. Por ejemplo, el ejercicio 2 de la página 206 habla de este ejercicio, pero la tabla no es solo con 2 y 4, sino hasta el 11. Es decir, yo les voy a ayudar con estas dos primeras filas y ustedes como tarea realizan las otras 4 que quedan. Continuemos. Para el literal A, nosotros vamos a tomar en cuenta la igualación de los 100 metros con la ecuación inicial que nos da del valor de ST. En este caso hemos igualado 100 con la ecuación ordenada de mayor a menor, que es decir, desde el exponente al cuadrado y después 8t. Una vez que yo igualé, voy a traspasar ese valor al lado de lo que son los exponentes, es decir, 100 se va a quedar del lado de donde están las variables, entonces toda la ecuación queda igualada a 0. Por eso es que el 100 al mover al lado donde están las variables se transforma en negativo. Una vez hecho ese movimiento, yo reconozco que he obtenido una ecuación cuadrática, en donde cada uno de las variables está acompañado de un coeficiente. Ese coeficiente tiene un distinto tipo de letra, es decir, el primer coeficiente que tiene t cuadrado va a ser a, después va a ser b y después c. Recordemos que al reconocer ese tipo de letras, aplicamos el principio de la fórmula de las funciones cuadráticas. En este caso, la variable x ha sido reemplazada por la letra t. Por ende, en la fórmula yo reemplazo x con t, entonces nos quedaría t igual menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, después le agregamos el cuadrado, sobre 2a. Trazamos la línea del denominador. Esa sería la fórmula general para poder resolver la incógnita del valor de t en esa ecuación. Entonces cerramos la fórmula, recordando que faltaba el cuadrado. Entonces, esta fórmula general, lo único que hay que hacer es reemplazar las letras con el valor que ya hemos reconocido para cada una. Por ejemplo, si yo tengo que b vale menos 8, en este caso 8, le aumento el negativo de la fórmula, entonces nos queda menos 8. Más menos raíz cuadrada de b al cuadrado. Entonces, b al cuadrado, en este caso sería de 8 al cuadrado. Menos 4 por a por c. En este caso a vale 0,09 y c vale menos 100. Entonces ponemos con todo y signo, estiramos la línea de la raíz y ponemos la línea del denominador sobre 2a, es decir, sobre 2 por 0,09. Entonces ese sería el valor que necesitamos encontrar de t. Mi recomendación es que inicien por el lado de la raíz, utilicen su calculadora e inserten cada uno de los valores, como voy a mostrar a continuación, y después determinar los extremos que se obtienen. En este caso, en la calculadora van a insertar todo lo que está en la raíz, que sería desde 8 al cuadrado en adelante. Entonces ponemos raíz cuadrada, paréntesis de 8 elevado al cuadrado, menos 4 por el valor de a, que es 0,09, cierro paréntesis, abro de nuevo, menos multiplicado por negativo 100, que es el valor de c. Eso nos da 10. Ese sería el valor de haber hecho la operación de la raíz cuadrada. En ese caso, t va a ser igual a menos 8 más menos 10, el cual se va a subdividir en dos partes, sobre 2 por 0,09. Entonces vamos a resolver la parte del denominador y encontrar los extremos de más y de menos. Otra vez vamos con la calculadora. Entonces multiplicamos 2 por 0,09, aplastamos la tecla SD para cambiar a decimal, no lo olviden. Entonces nos da 0,18 en la parte del denominador. Menos 8 más menos 10 sobre 0,18. Eso es de resolver por extremo, es decir, primero con positivo y después con negativo. Entonces ponemos dos extremos, menos 8,
T1 y T2. T1 va a ser igual a menos 8 más 10, menos 10 sobre 0,18, y T2 va a ser igual a menos 8 más 10 sobre 0,18. Es decir, en el primer caso el 10 va a ser negativo y en el segundo el 10 va a ser positivo. Insertamos esos valores en la tabla, recordando que primero se suma y después se divide. En ese caso ponemos lo que es la fracción. Menos 8, menos 10, bajamos al denominador y ponemos 0,18. Damos el igual para encontrar el valor y nos da menos 100 en el extremo negativo. Pero ese valor no lo vamos a tomar en cuenta, solamente es una referencia de cuál sería el valor en el extremo negativo. El que nos interesa es el valor del extremo positivo, entonces ponemos más 10 y vemos que el resultado nos da fracción, ponemos SD para transformar a decimal y la respuesta que nos va a servir es 11,11. Lo que nos solicita en el primer literal, 11,11 metros, referente a lo que es el recorrido de este deportista. No van a tomar en cuenta lo que es el negativo 100, por favor, solamente 11,11. Veamos lo siguiente. En el caso de lo que es el literal B, ustedes van a resolver la ecuación original de ST y donde está T van a reemplazar los valores de la tabla 2. Es decir, los dos valores que son 2 y 4. En el primer caso, ST, en lugar de T ponemos S, entre paréntesis 2, igual 8T, que sería 8 por 2, más 0,09 por 2 elevado al cuadrado. Eso lo insertamos en la tabla y reemplazamos. Igual, 8 por 2, 16, más 0,09 por 2 elevado al cuadrado, significa que hay que multiplicar 2 veces 2, lo cual nos da 4. En otras palabras, la multiplicación sería 0,09 por 4. Todo eso en nuestra calculadora multiplicamos, insertamos 16 más 0,09, paréntesis, 4. Lo que es multiplicación va a ser igual a, en decimal, aplastamos SD y nos da 16,36 en decimal. Esa sería la respuesta cuando el tiempo es de 2 segundos con respecto al desplazamiento de ese corredor. Ahora, veamos de cuánto sería el desplazamiento en 4 segundos, ¿sí o no? Entonces, vamos con el segundo análisis. Cuando es de 4 segundos, hacemos el mismo proceso. Tiene obviamente que ser superior a lo que obtuvimos en el ejercicio anterior. Entonces, 8 por 4 más 0,09 por 4 elevado al cuadrado. Entonces, multiplicamos todo lo que está dentro de la expresión. 8 por 4, 32, más 0,09 por 4 al cuadrado sería por 16. Entonces nosotros tomamos la calculadora, 0,09 por 4 elevado al cuadrado, eso es igual a este resultado en fracción, pero lo cambiamos a decimal y nos da 1,44. Esa sería la respuesta, 1,44. Entonces los dos números que obtuvimos los vamos a sumar. 32 más 1,44 va a ser igual a, aplastamos SD, 33,44. Esa sería la segunda respuesta. Y ahí hemos concluido la primera columna de la tabla. Vamos a la segunda columna. Para la segunda columna debemos de aplicar la derivada de ST, lo cual nos va a dar la velocidad. En el caso de la velocidad tenemos que derivar la expresión original, es decir, la de ST. La derivada de ST va a ser igual a la velocidad, tal cual estoy mostrando en este momento.
Entonces, para poder encontrar la derivada de st y así obtener la velocidad, utilizamos la función original de st, que era 8t más 0,09t al cuadrado. Entonces, primero, vamos a escribir la función original que teníamos anteriormente. 8t más 0,09t al cuadrado. Lo vamos a derivar. Entonces, al lado, en la parte derecha, ponemos que la velocidad va a ser igual a... Para la derivada, observamos que donde está el número 8, la derivada de un número va a ser lo que nos quede multiplicado por lo que es la derivada de la letra. Es decir, 8 se elimina y solamente la letra se transforma en 1. Ese 8 no toma en cuenta, entonces la derivada en ese caso va a ser 8, ya que la letra se elimina, y en el segundo caso el 2 que está en el exponente va a bajar a multiplicarse con el coeficiente 2 por 0,09 del lado izquierdo. Entonces ponemos 8 más 2 por 0,09 y el exponente que teníamos anteriormente se le resta 1, es decir que si estaba elevado al cuadrado, según lo que nos dice el principio de derivada, el 2 ya no es 2 como exponente, sino que se resta 1 y queda como una letra sin exponente. Entonces en el primer caso ya dijimos que cuando tenemos 8t, es decir, con una letra acompañada, la letra se elimina y solo queda 8. Y donde está un exponente, el exponente baja a multiplicar al lado del coeficiente y el exponente también se le resta 1. Como el principio de lo que es derivada de potencias. Entonces nos queda 8 más, ponemos en la calculadora, el reemplazo del valor, donde multiplicamos 2 por 0,09 nos va a dar 0,18t. En ese 0,18t encontramos el valor de la velocidad igual a que la velocidad cuando vale en el segundo 2 y en el segundo 4 tiene los siguientes valores. Cuando la velocidad se encuentra en el segundo 2 va a ser igual a 8 más 0,18 por 2 en lugar de t y después por 0,18 por 4. Insertamos todo en la calculadora. 8 más 0,18 por 2 va a ser igual a 8,36. Y en el segundo caso, cuando t en segundos es 4, va a valer 8,72. Entonces ponemos esos valores ahí, 8,36 y 8,72. Esos valores son parte de la velocidad en la tabla. Siguiente, para la aceleración, encontramos la aceleración derivando lo que obtuvimos en la velocidad. Para la velocidad escribimos la función original de la velocidad, que fue 8 más 0,18t en el caso anterior. Y ahora la derivada de ese número se hace 0, derivada de todo número se hace 0, más la derivada de 0,18, se elimina la letra y solo nos queda 0,18. Por ende, la aceleración va a ser constante para todos los segundos que tome el tiempo. Es decir, que la aceleración va a ser igual en todos los tiempos. 0,18 segundos. Y ya hemos concluido con el punto número 2. Entonces llenamos la tabla con cada columna, cada una de sus respuestas. En ST todos los valores están en metros, al igual que en la velocidad. Y los 0,18 metros recorridos de la aceleración en los segundos. Ahí tenemos los resultados iguales a lo calculado. En la aceleración se mantiene constante, recordando que los tiempos están en segundos y la distancia o desplazamiento en metros. Una vez analizado eso en la tabla, respondemos la pregunta que nos dice: ¿podrías correr más rápido que este atleta? No, ya que dentro de un nivel la aceleración se mantiene constante,
pero en mi caso sería variable al no tener entrenamiento. Es decir, que si no somos deportistas, sin entrenamiento no podemos mantener el mismo ritmo de aceleración que en el móvil se indica. Muy bien, en ese caso hasta ahora está sumamente sencillo lo que es la explicación de este ejercicio. Entonces, una vez analizado eso, voy a explicar el Conecta con Matemáticas sobre el ejercicio que habla de la optimización de recursos relacionado a las finanzas. Esto está en la ficha pedagógica como parte de la actividad 2 de la página 11, en el cual se tiene información sobre la justicia y equidad que se ven reflejadas en los aspectos de la vida dentro de las finanzas, las matemáticas y una aplicación muy importante que es la optimización de recursos. Para ello nos han proporcionado un ejercicio donde dicen que hay que analizar el problema para luego reflexionar sobre el modelo del problema resuelto relacionado a lo que son derivadas. Dice, la gerente comercial de una empresa editorial de Alausí estima que si el precio de un libro de Quichua es de $20, vende 10.000 ejemplares por cada dólar que se incremente el precio. Las ventas disminuyen en 400 ejemplares. ¿Qué precio deberá fijarse a cada libro de manera que el ingreso para la empresa por la venta de estos libros sea el máximo? ¿Cuál es el monto de dicho ingreso? Entonces, para poder responder esas preguntas, debemos analizar que tenemos el precio de venta por cada libro, la cantidad de ejemplares y qué pasaría si por cada dólar que se incrementa el precio, las ventas disminuyen en 400 ejemplares. Todo este problema lo tenemos que representar en lenguaje algebraico para después aplicar lo que es el principio de derivada. Solución. Los ingresos se calculan multiplicando el precio por el número de ejemplares vendidos. Obviamente que si los ejemplares vendidos son 100, son 10.000, el precio es $20, entonces la ecuación quedaría como 20 por 10.000, donde L sería el ingreso. En tal caso, si X representa el número de dólares en que se incrementa el precio de cada ejemplar, es decir, yo tengo mi ecuación inicial que es esta, pero ¿qué pasaría si yo le aumento al precio inicial con la cantidad de ejemplares que ocurriría? Entonces me quedaría así la ecuación. Lx igual a 20 más X, que X representa la cantidad de ejemplares que se aumentaron o incrementaron, multiplicado por 10.000, que viene a ser la cantidad de ejemplares inicial, menos 400 por X. En este caso, 400 es el número de ejemplares vendidos. ¿Ok? Los otros son los ejemplares disponibles. Entonces, al momento que yo tengo ejemplares disponibles y yo he disminuido esto, vamos a ver de cómo resolver esa función derivada. Primero, reconozcamos que en esta función, en esta ecuación, hay dos partes. La que está representada por fx, que en este caso sería 20 más x, y en la otra que sería g de x. Aquí nos damos cuenta que hay una multiplicación, ¿verdad? Hay dos componentes. Para derivadas, nosotros esta función le vamos a poner una comilla arriba, lo cual representa derivada, y a cada paréntesis le vamos a sacar su derivada. Como están multiplicándose entre sí, la fórmula de una derivada del producto sería esta que estoy mostrando, donde L- superior de x es igual a la derivada de fx por g de x original, menos la derivada de gx por fx original. Veamos cómo se haría eso en la resolución del ejercicio. Por ejemplo, si fx en este caso es 20 más x, ¿sí ven? Aquí está. Yo voy a derivar 20 y voy a derivar x. La derivada de todo número que no tenga acompañada una letra va a ser 0. Por ende, esto se ha eliminado. Y la derivada de una letra sin número que lo acompañe siempre va a ser 1. ¿Ok? Entonces, en este caso, si yo sumo 0 más 1, me va a quedar fx que va a ser igual a 1. Para g de x, en el caso de g de x, si este es mi original, yo debo de realizar mi derivada. ¿Cómo? A los números, ya saben, se elimina y se hace 0, y los números que tienen letra acompañada, simplemente se elimina la letra y quedaría como derivada el número 1. Entonces, si yo multiplico 400 por 1, ¿qué me queda? Obviamente, la derivada de g de x va a ser 400. Entonces, si no quedó muy comprendida esa parte de ahí, vuelvan a escuchar la explicación, chicos. En otras palabras, una vez que yo ya haya reconocido las funciones originales y cada una de sus derivadas, ahora sí aplico la fórmula que tengo aquí.
La derivada de la función Lx sería entonces derivada de fx, que es 1, entonces entre paréntesis pongo 1, por la original, que es gx. Entonces la original gx sería 10.000 menos 400x. Todo eso restado con la derivada de gx, que es 400, como ven aquí, por lo que es la original de fx, que es 20 más x. Entonces aquí está la prueba de cómo usted realiza ese ejercicio. Luego, Lx va a ser igual a 1 multiplicó a cada término que tengo adentro del paréntesis, ¿verdad? 1 por 10.000 nos da 10.000. 1 por menos 400x nos da menos 400x. En el caso de al lado sería 400 por 20 nos da menos 8.000. Menos 400 por x menos 400x. Entonces, ustedes deben de tener en cuenta la ley de los signos para poder ir despejando. Ahora, en ese caso, yo necesito interpretar la siguiente forma. Ya les explico. Yo me doy cuenta cuáles son semejantes y cuáles no son semejantes. En este caso son semejantes los que no tienen letra y son solamente números. Entonces ustedes agarran su calculadora, insertan 10.000 menos 8.000, nos va a dar 2.000, que sería esto de aquí. ¿Sí o no? Ahora, en el caso de los 400x, si yo tengo 2 veces 400x y ambas son negativas, obviamente eso es una suma. Entonces nos va a dar menos 800x, que es lo que tenemos aquí. Entonces la respuesta de esa derivada es menos 800x más 2000. Ahora, para yo poder encontrar el valor de x, toda esta derivada que ustedes ven aquí, yo la tengo que igualar a 0. Es decir, que la derivada de Lx va a ser igual a 0. En otras palabras sería que la parte que es negativa, yo la tengo que enviar al lado que yo he considerado 0. Es decir, toda la ecuación en este caso la iguale a 0. Pero el único que va a pasar al otro lado va a ser menos 800x. Entonces voy a estirar un poco esto. Muy bien, este pasaría al lado del 0. Recuerden que al pasarlo al otro lado, el signo cambia, entonces se haría 800 positivo, ¿verdad? Y solamente me quedaría de este lado el 2000. Entonces, para poder terminar esto sería, en orden, 800x igual 2000. Si usted se da cuenta, en 800x están haciendo una multiplicación, pero yo no necesito 800x sino solo x. Entonces, como están multiplicando, 800 pasa a dividir a 2000 al otro lado y nos queda x igual 2000 dividido para 800 es igual a 2,5. Entonces, ahí ya hemos determinado que a medida de que aumenta de diferente cantidad de ejemplares, el precio que se aumenta es este, ¿verdad? Que es 2,5. De esta manera, al incrementar el precio de venta del libro en $2.50, se obtiene un ingreso máximo. Para calcular ahora sí el ingreso máximo, yo voy a reemplazar la función que tenía aquí arriba, donde está x, voy a poner 2,5. Entonces, por eso aquí abajo he reemplazado, donde estuvo x, en la primera fórmula, que es esta de aquí, y pongo 2,5. Entonces, con su calculadora van sumando en el primer caso, nos va a dar 22,5. En el segundo multiplica 400 por 2,5, da 1000. El resto ya va haciendo la parte independientemente. Entonces, la respuesta sería que cuando la función, en este caso, aumenta su precio en $2.50, el ingreso máximo va a ser de $202.000 con $202.500. Entonces, esa sería la representación del máximo ingreso. En conclusión, recuerden que es importante realizar cálculos reales cuando se trata de emprendimiento de una empresa. Entonces, una vez aplicado ese ejercicio de ejemplo, recuerden de que tienen actividades de aprendizaje en la página 11 de la ficha pedagógica, donde primero se propone una situación similar al problema de Conecta con Matemática, donde se debe estimar el ingreso máximo de un producto después de haber optimizado el precio. Es decir, que ya revisamos el ejemplo y ya lo expliqué. Después de haber revisado ese ejemplo, que tiene el título color verde que acabé de terminar de explicar, ustedes van a resolver el ejercicio 4 de la página 202, del cual ya expliqué el literal C, solo les faltaría resolver el literal A y el literal B. Tercero, van a resolver el ejercicio 2 de la página 206 del libro de matemáticas. Es decir, que aquí van a hacer el registro del desplazamiento a medida en metros. Este también ya lo resolví.
Usted solamente tendría que calcular cuánto es el desplazamiento en metros de acuerdo a cada columna. Si es en la aceleración, la velocidad. Entonces yo resolví las dos primeras, que son con 2 y 4. Al resto les toca resolver 6, 8, 10 y 11. Y miren que es bastante. Entonces, al terminar esa tabla, van a responder la siguiente pregunta. ¿Podrías correr más rápido que este atleta? Entonces, ustedes mismos van a reflexionar de qué manera usted puede o no puede ir más rápido que el atleta. Una vez explicado todo esto, les recuerdo de que deben de seguir los pasos de acuerdo a lo que es la clase virtual y desarrollar cada una de las actividades publicadas en el Classroom o en el Facebook. Sin más que agregar, chicos, me despido hasta la próxima semana. No olviden de suscribirse a mi canal para tener más información sobre las siguientes semanas de clase referentes a matemática y física y yo poderlos ayudar con ejercicios similares, las cuales después sean capaces de resolver con los propuestos en las actividades de aprendizaje. No se olviden de seguirme en mis redes sociales, @servitesisGYE, para poderles tener al día en información respecto a las tutorías de proyectos de grado y estudio de caso. Entonces, los que estén interesados me escriban por interno en esa red social de Instagram. Nos vemos hasta una próxima ocasión, chicos.